buenas, que Dios continúe bendiciendo tu vida de una manera muy especial. Yo soy tu hermano en Cristo, René González, ministro de un nuevo pacto, la gracia. Y hoy queremos compartir con todos ustedes una enseñanza que promete ayudarnos a encontrar estrategias para traer luz a nuestra vida espiritual. Es necesario que los cristianos puedan distinguir el engaño en ciertas enseñanzas que parecen atractivas y que parecieran que se ajustan a la Biblia. Una congregación con buena formación doctrinal y buen equilibrio forma creyentes con discernimiento. Lo lamentable es que a veces estamos en congregaciones donde se comienza bien y luego se comienza a enseñar una falsa doctrina muy sutilmente, y ahí van detrás las ovejas que nunca se preocuparon por estudiar bien las Escrituras. En Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. En la Biblia encontramos el don de discernimiento en 1 Corintios 12, capítulo 10, que es la capacidad que Dios nos brinda de discernir lo que proviene de Dios y lo que es engaño, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es luz y lo que es de las tinieblas. Todos los cristianos deben saber que ser personas juiciosas y maduras con la capacidad de discernir. En Hechos capítulo 20, versículo 28 al 31, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos voraces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas engañosas para arrastrar de sí a los discípulos. Por tanto, velad. Es bien claro que debemos proteger las ovejas de hombres que vendrán de afuera y de hombres que se levantarán entre los mismos líderes. A estos hombres ya lo vemos arrastrando a las ovejas incautas. La advertencia del apóstol Pablo de no creer a un falso evangelio. En estos versículos el apóstol se maravillaba por lo pronto que los Gálatas habían sido engañados creyendo a un evangelio diferente al que les había presentado. En Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Para este tiempo, unos hombres a quienes Pablo llama los judaizantes habían llegado a la región de Galacia y habían enseñado a los gálatas para ser salvos no solo era necesario creer en Jesús, sino que también tenían que guardar la ley. En Gálatas capítulo 3, versículo de 2 al 3, la Biblia dice: esto solo quiero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. El peligro con esta doctrina es que se le enseñaba que para ser salvo Cristo no era suficiente, sino que también tenía que guardar las tradiciones del judaísmo, y esta es una doctrina que puede conducir al infierno. Por eso el apóstol hace una advertencia: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito: si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Hay un peligro grande
en la apostasía de nuestros tiempos. Hoy en día vivimos tiempos que Pablo calificó como peligrosos, no porque la violencia o la guerra iban a incrementarse, sino porque muchos falsos maestros se levantarían y la apostasía crecería. El apóstol Pablo nos advierte acerca del carácter impío de estas personas. Eso lo podemos ver en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos del 1 al 9. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores e intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno y traidores, impetuosos, infautos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, y de la manera que resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irá más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Podemos ver el carácter de estos hombres, y Pablo hace referencia a James y a Yambre, los cuales eran los magos que imitaron algunas de las plagas que Dios hacía por medio de Moisés, y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Si nos damos cuenta, cada vez que Moisés realizaba un milagro, venían los magos y lo imitaban de la forma que Faraón no comprendía. La diferencia entre los que hacía Moisés y los que sus magos hacían: pensaban que todos eran trucos de magia, pero no era así. Hoy en día el diablo hace lo mismo, realiza milagros y oculta su mentira en medio del evangelio, de tal forma que nos presenta un evangelio adulterado, 1% de mentira oculto en un 99% de verdad, pero eso es suficiente para perder a una persona. Hoy en día existe mucha apostasía. Por ejemplo, hay unos que usan la Biblia pero la han adulterado en aquellos pasajes donde se dice que Jesús es Dios, porque quieren hacerlo ver como a un gran profeta o un buen hombre, pero nunca como a Dios. Y esto es terrible. Otra religión tiene otro libro al cual se lo anexa la Biblia y toman este como el más importante, pero lo cierto es que el canon bíblico ya está cerrado. Otros enseñan que la Biblia, afirmando que la Trinidad no existe, que Jesús es solo y por tanto el Padre y el Espíritu Santo no existe. Otros han tergiversado tantas veces la profecía de la segunda venida, y tantas veces que han dado muchas fechas y todas ellas han fallado. Otros leen las Escrituras y enseñan que es necesario guardar los 10 mandamientos para ser salvo. Todas estas doctrinas están totalmente tergiversadas y alejan de la verdad, y muchas personas que la creen van rumbo al infierno totalmente engañada. Por eso el apóstol decía: mas los malos hombres y los engañadores irán del mal en peor, engañando y siendo engañados. En 2 de Timoteo capítulo 13 al 15, la Biblia dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio
para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Todos debemos rechazar cualquier falso evangelio y como hemos visto, la Biblia nos exhorta a tener cuidado de ello. Aún recomienda que ni siquiera aceptemos en nuestra casa a alguien que lleve un falso evangelio. En 2 de Juan capítulo 9 versículo 11, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios, y el que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Solo existe un solo y único evangelio y este debemos obedecer. Pero ¿cuál es su mensaje central? El mensaje es Cristo y Cristo resucitado, aquel que resucitó para perdón de nuestros pecados. Martín Lutero dijo que si hay un versículo donde se resuma todo lo que la Biblia enseña, ese sería Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para aquel que en todo él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios se encarnó y se hizo hombre en la persona de Jesús, el cual murió por nuestros pecados y fue sepultado, pero al tercer día resucitó de tal manera que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna. Este es el mensaje del Evangelio, las buenas nuevas de Dios. Solo existe un evangelio, el evangelio de la incircuncisión, y aquel que cree en él es salvo. Pero hoy en día se predica y enseña muchos falsos evangelios y creer en ellos es peligroso, porque aquellos que lo hacen viven un engaño que los conduce al infierno. Acerca del término de la circuncisión en el antiguo pacto, en Génesis 17:11 dice: circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y en el versículo 13 dice: debe ser circuncidado el nacido en tu casa y comprado por tu dinero, y estará mi pacto en vuestra carne por pacto perpetuo, con un principio y final. Ese es el significado de perpetuo. Estos versículos dan a entender claramente que la circuncisión era una ley para la carne y que sería establecido por pacto perpetuo, es decir, con un principio y con un fin. Pero más adelante, en el libro de Deuteronomios capítulo 10, verso 16, habla de la verdadera circuncisión, que dice así: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Pero un momento, aquí no dice circuncidad el prepucio de vuestra carne, no dice de vuestro corazón. ¿Qué significa corazón? Corazón, según el idioma hebreo, idioma en el cual fue escrito el Antiguo Testamento, significa mente, entendimiento. En otras palabras, Dios dijo: cumple esta ley, guárdala en tu mente y ya no seas más rebelde o orgulloso. Pero la circuncisión es la ley. Esto es así porque el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 2, 28 y 29 que circuncisión no es la que se hace exteriormente en la carne, sino que es aquella que se hace en el corazón, en el espíritu, no en la letra. Profundicemos un poquito más a fondo acerca de los términos de circuncisión e incircuncisión en el nuevo pacto. En Gálatas capítulo 2, versículo 7, el apóstol Pablo establece que hay dos evangelios, diciendo: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, no el de la circuncisión, es decir, no de la ley, como a Pedro el de la circuncisión. Ahora
que es la incircuncisión, Pablo dijo que a él le fue encomendado el evangelio de la incircuncisión para dárselo a conocer a los gentiles. En Hechos capítulo 13, versículos 46 y 47 podemos verlo, y en Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 8. Dice: el evangelio de la incircuncisión es el evangelio de la gracia, porque Pablo dijo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo establece una diferencia doctrinal de enseñanza entre estos dos evangelios en Tito capítulo 1, versículos 10 y 11, que comienza diciendo: porque hay muchos contumaces, rebeldes, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, aquellos que son de la ley, a los cuales es preciso taparles la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancias deshonestas lo que no conviene y lo que no deben. ¿A quién se le encomendó el evangelio de la circuncisión? O sea, de la ley. Se le dijo a Pedro y a los demás apóstoles. Y Pablo por eso aclara: los de la circuncisión, refiriéndose a varios, son engañadores, porque en Gálatas capítulo 2, 11 al 16, Pablo testifica que resistió a Pedro cara a cara porque era de condenar, porque no andaba rectamente conforme a la verdad del evangelio, y además obligaban a los gentiles a judaizar o a guardar la ley, aún sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Entonces, lo de la circuncisión estaban de condenar, y por eso Pablo tuvo que reprenderlo, porque ellos habían sido enviados al pueblo de Israel, y cuando Jesús de Nazaret envió a los 12 y les dio instrucciones y les dijo en Mateo capítulo 10, versículos 5 y 6: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id más bien a las ovejas, a los escogidos perdidos de la casa de Israel. Entonces los 12 discípulos, los de la circuncisión, fueron enviados exclusivamente a los judíos, es decir, a las 12 tribus de Israel, por haber desobedecido al mandato de Jesús de Nazaret. Pablo dijo que los apóstoles de la circuncisión estaban de condenar. Eran mentirosos y habladores de vanidades, porque querían que nosotros los gentiles viviéramos guardando la ley de los mandamientos, cuando el evangelio dice claramente que no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, en este nuevo pacto de la gracia. En Romanos capítulo 6, versículo 14: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Escucha, si tú estás bajo el nuevo pacto, el pecado no se enseñorea de ti. Fue por esto que el apóstol Pablo estableció en el evangelio que en él también vosotros fuiste circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Pero qué quiere decir este versículo? Bueno, quiere decir que la justicia de Dios que se alcanzaba a través de la ley fue imputada a nuestro espíritu por la justicia de Jesús de Nazaret, al cumplir la ley en su totalidad. En otras palabras, nosotros hemos cumplido la ley mediante el cuerpo de Cristo, según Romanos capítulo 7, versículo 4, y según Romanos capítulo 2, versículo 16. Dice: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme
a mi evangelio. Escuchen, los hombres, tú y yo, vamos a ser juzgados no conforme al evangelio de la circuncisión, sino conforme al evangelio que predicaba Pablo, que era el evangelio de la incircuncisión en este nuevo pacto de la gracia. Y espero que esta enseñanza acerca de lo que el nuevo pacto de la gracia nos enseña del otro evangelio te haya sido de gran bendición para tu ser interior y la puedas poner en práctica en tu diario caminar en el Señor. Y ahora te exhorto a que te suscribas a este canal y que nos compartas en tus redes sociales. Acuérdate, con el único propósito para que la palabra revelada corra y sea glorificada. Y ahora me despido hasta una próxima ocasión. Bendiciones y gracias por tu sintonía. Adiós.